Vamos a explicar cómo funciona el circuito de un automático electromecánico, que es válido también para un circuito electrónico, simplemente que en electrónico todo este procedimiento o procesos que están acá con contactos que abren y cierran, el mecanismo de relojería y esta bobina que tiene un brazo mecánico, lo hace todo un circuito electrónico, y estos contactos en realidad los siguen estando, en un automático electrónico, salvo que están hechos por un relé. Acá no había relé, sino que acá había como dos chapitas que se juntaban o separaban atadas, unidas a unos mecanismos de resorte. Entonces, fíjense que hay un punto común, que es este, neutro. Después viene un pulsador, después viene una lámpara. Todos están en paralelo, los pulsadores y las lámparas, de manera que si siguen los caminos tanto del negro como del rojo, van a ver que en el caso de las lámparas va un normal abierto, o sea que no hay tensión, están las lámparas apagadas. En el caso del pulsador, va a este circuito que es una bobina de disparo. Disparo se llama porque acá tiene un brazo mecánico que hace que se active un mecanismo de relojería y estos contactos cambien de posición, o sea, este pasa a abrirse y este pasa a cerrarse. Pero fíjense, este circuito está prácticamente conectado, simplemente está abierto porque el pulsador no está cerrado. En cuanto el pulsador se cierra, fíjense, se energiza esta bobina, dispara este mecanismo, esto se abre, o sea que desconecta los pulsadores para que uno no quede con el pulsador apretado y esta bobina siga funcionando, porque simplemente esta bobina actúa unos segundos. Si queda pegada a esta bobina se puede quemar. Entonces, para evitar eso y que, digamos, una persona de repente no agarre, apriete y siga apretando, o sea, y quede pegado, entonces para evitar eso se abre este circuito y se cierra este contacto. Entonces fíjense, las lámparas ya reciben entre 3 y 4, que está fase, reciben fase, y a través de este neutro se cierran y empieza el ciclo. Al cabo de unos minutos, este mecanismo hace de que este contacto vuelva a cerrarse, de manera que si todavía no se cumplió el ciclo, alguien quiere volver a apretar el automático para que haya otros minutos más, lo puede hacer. Entonces este se vuelve a cerrar un tiempo después para permitir que vuelva el ciclo si uno quiere volver a apretar. Este sigue cerrado hasta que se termina el minuto, 2 minutos o el tiempo que se haya programado. Entonces, cuando este se abre, se queda esto sin luz, o sea, se apagan las lámparas. Esto es básicamente el circuito de un automático general de pasillo electromecánico, que es de los primeros que salió. Y como pueden ver, siempre fueron 3 cables, ¿sí? 1, 2, 3, que fueron los cables que fueron por que van por las cañerías, y después tienen 3 cables de conexión. Después vinieron automáticos que se conectaba a este más y eran de 4 cables. Acá también, si uno quiere mandar en forma, como les decía, acá también se pueden mandar 4 cables. Si uno quiere enviar por separado en una cañería los pulsadores y en otra las lámparas. Después vinieron los automáticos con 4 cables, sí, pero originalmente siempre, como pueden ver, todo fue 3 cables y 3 cables. Después vinieron con 4 cables porque la conexión cambiaba, en el sentido de que se podía mandar los pulsadores y las lámparas con 2 circuitos independientes. Es decir, en lugar de que compartan el neutro, había 2 cables para las lámparas y 2 cables para los pulsadores. Las lámparas estaban, después lo vamos a ver, en un circuito de 4 cables conectadas entre neutro y un cable que va a este contacto, sea el 4, y los pulsadores se conectaban entre este cable que siempre, casi históricamente, siempre fue al contacto 1, y el cable de fase. Entonces era como que había una independencia entre el circuito de pulsadores y el circuito de lámparas, no compartían un cable común. Eso después es como que fue evolucionando, pero básicamente, para que tengan una idea, cuando uno utiliza el circuito de 4 cables, no solamente puede enviar por una cañería distinta los pulsadores y las lámparas, sino que tiene otra ventaja, que es la solución de fallas. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene por separado
en una cañería las lámparas y por otra cañería tiene separado los pulsadores, cuando hay una falla uno puede separar todo el circuito de pulsadores para encontrar más rápido cuál está pegado, o puede también separar el circuito de lámparas mucho más fácilmente para encontrar cuando hay un cortocircuito en un portalámparas. Cuando está el circuito de 3 lámparas, ¿qué es lo que ocurre? Hay economía, ¿por qué? Porque nos ahorramos un cable, pero cuando hay que buscar una falla es mucho más difícil, porque imagínense que en cada piso tenemos un cable común mezclando los dos circuitos, entonces yo tengo que encontrar, pongamos, si acá hay una falla a tierra que esto está tocando, y me va a ser más complicado porque tengo que fijarme si es acá que está tocando, ¿sí? O está tocando acá, o está tocando acá, ¿sí? O acá. En cambio, si yo tengo separado en dos partes, yo ya puedo ir y comprobar todo el circuito de pulsadores. ¿Hay una pérdida? ¿Hay alguno pegado? No. Paso al segundo paso, que es revisar todo el circuito de lámparas. No sé si se entendió. Es mucho más fácil para el diagnóstico.